ya la parte introductoria en las clases anteriores, vamos a entrar ya a lo que son o a lo que han sido las grandes revoluciones de la psiquiatría. La psiquiatría ha tenido una evolución distinta al resto de las especialidades médicas a lo largo de la historia, puesto que probablemente la mente es lo que más se ha tardado en entender cómo funciona y cómo se genera la enfermedad mental. De hecho, existen todavía discrepancias sobre las explicaciones de la conducta, como hemos visto en psicología, en la que hay diferentes teorías, y tampoco se tiene absoluta certeza de algunos mecanismos que generan las enfermedades. De modo que la psiquiatría ha evolucionado desde un manejo realmente, van a ver ustedes, prácticamente a manera de policía social, hasta lo que es actualmente una especialidad médica como cualquier otra, ¿no? En esta primera diapositiva hablamos de unos pequeños antecedentes históricos, donde en principio de la historia se pensaba que la locura, o sea, la enfermedad mental, era producida por circunstancias sobrenaturales, que se trataba de un castigo de los dioses, estados de posesión demoníaca, y claro, los tratamientos, como dice la diapositiva, consistían en ritos, ceremonias religiosas, exorcismos, sacrificios, etc. Es recién en el siglo VI antes de Cristo cuando Alcmeón de Crotona, discípulo de Pitágoras, plantea que existe una relación entre el funcionamiento, entre el cerebro concretamente, y los aspectos mentales, al descubrir por disección, como dice la diapositiva, que ciertas vías sensoriales terminan en el encéfalo, y elabora además Alcmeón una teoría acerca de la disarmonía nerviosa que sería la causa de la enfermedad. Un pasito más adelante lo da Hipócrates, que sostiene que existe un desequilibrio en los humores. Recordemos que Hipócrates describió los humores, el humor verde, el humor rojo, el humor negro, y decía que cuando, por ejemplo, existía un desbalance en la que llamó bilis negra, se producía la depresión, que entonces le llamó melancolía, que proviene de Melania y Chole, que son perdón, voy a admitir un estudiante ya, que son los que de acuerdo a Hipócrates manejarían el estado anímico de las personas. Y Hipócrates ya antiguamente plantea que el tratamiento de este tipo de problemas es restablecer el equilibrio en los humores. Esta teoría, que es tan antigua desde Hipócrates, ya les digo, se iba a confirmar muchísimos años después con el descubrimiento de los neurotransmisores, como hemos visto en las anteriores clases. En la segunda diapositiva se ve cómo lo que decía hace un momento, la psiquiatría en sus inicios funcionaba prácticamente como una policía social, es decir, era la parte de la medicina encargada de liberar, vamos a decir así, entre comillas, a la sociedad de personas que no lograban adaptarse, es decir, de los enfermos mentales. Y fue entonces cuando nacieron los llamados manicomios. Los manicomios eran lugares donde se encerraba a las personas prácticamente por vida, las personas con enfermedades mentales, y el psiquiatra en ese entonces estaba alejadísimo de la medicina, puesto que se desconocía el origen de la enfermedad mental, no existían tratamientos para la enfermedad mental. De modo que lo único que se hacía en los manicomios era, por un lado, cuidar al enfermo mental, de modo que no se lastime, no lastime a terceros. Por otra parte, aislarlo de la sociedad, es decir, los conceptos antiguos tenían la idea de que se debe liberar a la sociedad de personas que no son normales, entre comillas. Esto se hacía no solo con los enfermos mentales, incluso se hacía, por ejemplo, con personas con capacidades especiales, como personas que no pueden caminar, personas que tienen que utilizar sillas de ruedas, y estas personas se harán aisladas también en lugares adecuados, digamos, para esa forma de movilidad.
puesto que en las calles existen muchísimas barreras y en las casas también. Personas que usan silla de ruedas no pueden subir gradas, no pueden subir ni siquiera a la acera, ¿no es cierto? No pueden circular por las calles, no podían. Obviamente eso ha cambiado en el último tiempo, como ha cambiado también la perspectiva de la enfermedad mental. Vemos en la diapositiva algunos tipos de manejos que se hacían con el enfermo mental. En la primera foto está, por ejemplo, el uso de camisas de fuerza. La camisa de fuerza, ustedes saben, tiene el objetivo de que el paciente no se lastime ni lastime a terceros. Vale la pena comentar que hace más de 50 años que no se utilizan las camisas de fuerza, puesto que existen otros recursos mucho mejores para evitar que el paciente se lastime o lastime a terceros. En una segunda foto está algo parecido, una forma de inmovilización con una especie de bolsas en las que se metía al paciente para impedir que se mueva, ¿no? En una tercera foto, que está en la parte superior derecha, se ve la administración de electrochoque a un paciente. La idea del electrochoque es que eh, se colocan dos electrodos en ambos lados de la cabeza del paciente y se le produce una descarga de bajo voltaje y de alto amperaje. Esta descarga eléctrica va a producir un estado convulsivo inducido y lo que se logra con el electrochoque es un reordenamiento de los neurotransmisores. Y es como reiniciar una computadora, ¿no es cierto? Cuando existen problemas en la computadora, lo que se hace es reiniciarla o el teléfono también, ¿no es cierto? Y la idea es que al volver a iniciar los programas, la computadora o el teléfono, lo hace de una manera mucho más ordenada y su funcionamiento se normaliza. Lo mismo sucede con el cerebro cuando se le pasa corriente, cuando se le pasa electricidad, como se hace en el electrochoque, y se produce con el estado convulsivo un agotamiento neurotransmisional. Este agotamiento neurotransmisional, es decir, se acaban los neurotransmisores, hace que la persona, al reinstaurar el funcionamiento del cerebro, tenga que generar nuevos niveles de transmisores y estos niveles son más adecuados, digamos, que los que tenía antes. De modo que, como dije en la anterior clase, el electrochoque todavía se usa. Es un mecanismo de tratamiento muy efectivo, aunque es sumamente cruento, ¿no? Están fotos en la parte de abajo que tienen que ver con el maltrato al que se sometía además el enfermo mental, puesto que decíamos que por un lado se aislaba al paciente, por otro lado se lo cuidaba y por otro lado se experimentaban tratamientos, se estaba tratando de encontrar las formas de tratar las enfermedades mentales, de curar las enfermedades mentales, y se experimentaban diferentes tipos de tratamiento. Uno de ellos el electrochoque. No tenemos fotos acá, pero está, por ejemplo, lo que se llamaba la silla tornante. La silla tornante era una silla donde se sentaba al enfermo mental y era una silla giratoria, es decir, era como ponerlo en una centrifugadora al enfermo mental, ¿no? Que le producía tal estado de choque laberíntico que producía también un agotamiento neurotransmisional por estrés y una restauración de los niveles neurotransmisionales, digamos, en un mejor orden. Estos tratamientos no se sabía por qué funcionaban, pero se aplicaban de una manera empírica, ¿no? Fue mucho después que se entendió cuál es la forma en la que lograban funcionar estos tratamientos tan cruentos. No tenemos la foto acá tampoco, pero se usaba mucho la hidrocrioterapia. La hidrocrioterapia es sumergir al paciente en agua prácticamente helada, ¿no? En agua escarchada, en la mañana muy temprano, es decir, se lo sacaba de la cama al paciente y se lo sumergía en agua helada, y el shock térmico producía del mismo modo un agotamiento neurotransmisional que de algún modo reordenaba los niveles de neurotransmisores y el paciente presentaba una mejoría clínica relativa, ¿no? En una siguiente foto, en la foto del medio, son fotos de un paciente después de una psicocirugía. La psicocirugía, recordemos, es un tratamiento en el que se hace un aislamiento quirúrgico
vía transesfenoidal a través de la fosa nasal y la lámina cribosa de los esfenoides, o vía transorbital, atravesando el techo de la órbita, para cortar y aislar los haces que unen el sistema límbico con la corteza frontal y la corteza prefrontal. Este tipo de tratamiento se hacía sobre todo con pacientes agresivos y se lograba una anulación total prácticamente de la motivación del paciente, lo que hacía que su agresividad baje muchísimo. La psicocirugía, lobotomía que le decimos comúnmente, o comisurotomía frontal, es un mecanismo de tratamiento que prácticamente ya no se usa. Las consecuencias son de terror al quitarle absolutamente todas las motivaciones al paciente. Sin embargo, todavía, aún ahora, existen cirujanos y psiquiatras defensores de la psicocirugía. Hay toda una teoría peruana, por ejemplo, que habla del tratamiento de las dependencias, es decir, del consumo de drogas a través de la psicocirugía. Y hay lugares donde todavía se realiza. En la mayor parte del mundo, obviamente, prácticamente no se realiza ya. En el último dibujo vemos también una forma de psicocirugía, en este caso transtemporal, ¿no? A través de la parte escamosa del hueso temporal, siempre para lograr acceder a las vías de asociación entre el sistema límbico y la corteza frontal y prefrontal. Toda vez que esta cirugía, este tipo de cirugía se hace a ciegas, es muy difícil tener precisión en ella, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan un poquito de neuroanatomía, cuando observas el cerebro y haces un corte, lo más que logras distinguir es la sustancia gris de la sustancia blanca. Más allá no se puede distinguir, es una masa prácticamente uniforme, todo el cerebro. Imagínense, además sin poder ver el cerebro, obviamente esta cirugía se hace absolutamente a ciegas y no se puede saber qué es lo que uno va a cortar, de modo que las consecuencias, los efectos posteriores suelen ser realmente fregados. Muchísimos años la psiquiatría ha funcionado así, como una policía social, ¿no? Que se ha encargado simplemente, les decía, de cuidar, experimentar, aislar al enfermo mental. Es la razón por la que al experimentar con los enfermos, lógicamente, estos están en una condición de total indefensión. Esta es una época de la historia en la que se entregaba al enfermo mental prácticamente como un sujeto libre para que el médico o el psiquiatra y el neurocirujano, en el caso de la psicocirugía, pueda experimentar absolutamente lo que se le ocurra. Eso ha dado lugar a una serie de abusos hacia el enfermo mental, a una serie de maltratos al enfermo mental. De ahí que vemos en muchas películas de terror, han visto que la mayoría de las películas de terror empiezan en psiquiátricos, ¿no? No empiezan pues en oftalmológicos, ¿no? No sé, en institutos de cardiología, no, en psiquiátricos. Uno, por el temor que le tenemos a la enfermedad mental, y dos, por este hecho del abuso al enfermo mental, la experimentación, la tortura incluso del enfermo mental durante prácticamente toda la historia. De hecho, esto aún continúa. Hace ya varios años, cuando yo me hice cargo de la unidad de salud mental del Hospital de Clínicas, me encontré con abusos terribles, ¿no? Las enfermas mentales, mujeres, eran alquiladas prácticamente como prostitutas. No, no es la forma, eran alquiladas para uso sexual a otros empleados del hospital y a otros enfermos de otros servicios. Más o menos como en Kill Bill. ¿Han visto Kill Bill? ¿Cuál es la 2, creo? En la que un enfermero cobraba para que otros, no sé, otros empleados tengan sexo con Kill Bill, ¿no es cierto? Con la ñata. Bueno, se hacía, no les daban alimento siquiera a los enfermos y se llevaban la comida a los empleados, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de abusos se han dado durante toda la historia de la psiquiatría, toda vez que el enfermo mental está o incapacitado para quejarse o no se le cree, ¿no? Yo me acuerdo que había una chica que se quejaba y decía, no, me hacen tener sexo, lo decía de otra forma,
¿no? Pero decía, me hacen tener sexo en las noches. Y nadie le hacía caso, pues decía, no, está loquita, ¿no? Es una enferma mental. Y sin embargo, eso era cierto. Una vez que hicimos investigaciones, descubrimos realmente muchísimo abuso hacia el enfermo mental. Todo esto se da a partir, repito, de que la psiquiatría se ha usado como una policía social. No solo como policía social, también como policía política. Eh, Gobiernos dictatoriales como el de Adolfo Hitler en la Alemania de los años 30 y 40, Stalin en la ex Unión Soviética, incluso Fidel Castro en Cuba, han utilizado la psiquiatría como un mecanismo de control político. Es decir, a todo el detractor lo que hacían era acusarlo de loco y encerrarlo en un manicomio, ¿no? Toda vez que les decía, el enfermo mental era encerrado en el manicomio prácticamente de por vida, ¿no? Y entonces pues, era muy fácil deshacerse de los enemigos políticos, ¿no? Raro que uno de nuestros gobiernos más recientes no haya acudido a la psiquiatría para acusar de locos a los supuestos derechistas y todo y encerrarlos, ¿no? Que es lo que se ha hecho muchísimo tiempo. En la siguiente diapositiva vamos a ver ya lo que es la primera revolución de la psiquiatría. Un poco como reacción a todo esto que les he contado, al maltrato, a la discriminación, al les decía prácticamente a la tortura del enfermo mental, nace la primera revolución de la psiquiatría que se conoce como antipsiquiatría. La antipsiquiatría, pese a su nombre, porque por el nombre antipsiquiatría daría la impresión de que es una corriente que está contra la psiquiatría, y no es así. La antipsiquiatría, de hecho, fue creada por Philippe Pinel, un psiquiatra italiano, a fines del siglo XVIII, y Philippe Pinel, perdón, un psiquiatra francés, a fines del siglo XVIII, plantea un poco como reacción, como protesta a este maltrato que sufría el enfermo mental, él plantea que encerrar al enfermo mental en un manicomio no solo no le ayuda, sino le causa mucho más daño, ¿no? El aislamiento, dice Pinel, le causa mucho más daño al enfermo mental que tenerlo en la sociedad. Y Pinel es el primero que plantea el hecho de que la sociedad debería vivir con el enfermo mental, adaptarse al enfermo mental, es decir, considerarlo simplemente como una persona diferente. Este concepto no solo se ha aplicado posteriormente a la psiquiatría, sino a muchísimas enfermedades, como les decía, por ejemplo, a personas con capacidades superiores. Todos hemos visto cómo incluso la alcaldía ha empezado a hacer rampas para sillas de ruedas, ya hay estacionamientos para personas con discapacidades, hay lugares especiales en los bancos para sentarse, las sillas amarillas de adelante, y todo esto, digamos, se ha ido incluso legislando, cosa que antes no existía, es decir, hemos aprendido a vivir con la persona con capacidades diferentes. Nadie se extraña en la actualidad por ver a una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Pero no hace mucho, les digo, por ejemplo, cuando yo estaba muy jovencito, les hablo de más de 30 años, era raro ver a alguien en la calle con silla de ruedas, ¿no? Y la gente se llamaba la atención, decía, mira, mira, un ñato en silla de ruedas, un paralítico, ¿no? Y todo el mundo miraba, era una curiosidad, porque todas las personas en silla de ruedas estaban prácticamente encerradas en un instituto que se llamaba el INAI, el Instituto Nacional de Adaptación Infantil. Y luego le han cambiado por IDAI, sigue existiendo este instituto que está en Obrajes, en la 2 de Obrajes creo, pero claro, ya no tienen encerradas a las personas, ¿no? Y lo que hacían, por ejemplo, en este instituto, los viernes en la tarde, me acuerdo muy bien, bloqueaban las calles como para un desfile, o sea, bloqueaban el tránsito de vehículos, y salían estas personas en sillas de ruedas no sé, pues a ventilarse un poco y a caminar por la calle, y andaban con su silla de ruedas por el asfalto, ¿no? Varias cuadras y luego volvían, digamos, era su día de salir a la calle. Imagínense la barbaridad, ¿no es cierto? Algo parecido sucedía con el enfermo mental, se lo tenía prácticamente encerrado y periódicamente se lo sacaba de excursiones, algo así, ¿no?
como para que vean lo que es el exterior, así de vez en cuando, y luego se los tenía como en un zoológico, ¿no? Entonces, como rechazo a esto, les decía, nace la antipsiquiatría. La antipsiquiatría es otra tendencia psiquiátrica. Para entenderlo mejor, podemos compararlo con el protestantismo. Ustedes saben que el protestantismo fue creado por Martín Lutero, que era un sacerdote católico que crea el protestantismo a partir de todo el abuso que también hacía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era tremendamente poderosa y un poco como rechazo a ese abuso nace el protestantismo y todas las iglesias protestantes o todas las iglesias evangélicas, ¿no es cierto? Empezando por los luteranos, pues fue Martín Lutero quien creó la primera iglesia protestante. A partir de ahí aparecen luego los cristianos y todas las tendencias que se aíslan, digamos, del catolicismo por considerar que el catolicismo está totalmente corrompido y exagera en su poder y abuso, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la antipsiquiatría. Frédéric Pinel, fundador de la antipsiquiatría, es un psiquiatra también, es una tendencia psiquiátrica a la antipsiquiatría, pero que se revela contra ese maltrato, ¿no? Y lo que planteaba la antipsiquiatría es que deben cerrarse todos los manicomios del mundo, el enfermo mental debe vivir en la calle y la sociedad debe vivir con el enfermo mental, pues como una persona diferente, simplemente, ¿no? Están dos pinturas de Pinel y una pintura, un retrato de él, haciendo referencia las pinturas a esta posición, les decía, ¿no? La antipsiquiatría no quedó ahí en el siglo XVIII, la antipsiquiatría ha sido una tendencia que ha persistido durante toda la historia de la psiquiatría y que incluso existe actualmente. De hecho, la mayoría de los psiquiatras modernos, yo me considero un psiquiatra moderno, aunque ya estoy viejo, somos de la tendencia antipsiquiátrica, es decir, somos enemigos del hospital psiquiátrico. En lo particular, qué pena que no podamos hacer práctica en consultorio, ¿no es cierto? Por esto de la pandemia, pues ni modo. Pero en la práctica psiquiátrica yo soy enemigo de internar al enfermo mental por esto que hemos comentado y por algo que vamos a ver un poco más adelante también, que es la cuarta revolución de la psiquiatría. En la foto se puede ver tres películas o cuatro películas, fotogramas de cuatro películas que son de tendencia antipsiquiátrica, es decir, que buscan o que son una crítica al mal manejo de la psiquiatría ya en tiempos modernos, ya no estamos hablando de la antigüedad. Los primeros dos fotogramas son de la película Atrapados sin salida, no sé si la han visto, y si no la han visto, pues tarea, ¿no? El fin de semana cómprense pipoquitas y véanla. Creo que hay hasta en Netflix, Atrapados sin salida. Creo. Una película con Jack Nicholson, una de sus mejores películas. Es una película, para quienes no la han visto, en la que Jack Nicholson no tiene una enfermedad mental. Sin embargo, tiene una conducta distinta al común de la gente. Y entonces no encuentran en el hospital psiquiátrico la manera de contenerlo y finalmente le hacían, como se ve en el fotograma superior izquierdo, sesiones de electrochoque y mejor no les cuento más adelante, no les voy a spoilear la película, es muy buena, véanla, pero es definitivamente una película que te muestra el maltrato de la psiquiatría hacia el enfermo, ¿no? Incluso el estigma psiquiátrico, porque él no tenía una enfermedad mental, sin embargo, termina en un manicomio y las cosas terminan bastante mal. Muy buena película, véanla. Los segundos dos fotogramas son de la película La Naranja Mecánica, ¿no es cierto? Que me imagino que la han visto, eso sí es norma verla en la juventud, ¿no? Es ley. Y si no la han visto, tienen que verla. Muy buena película también de Stanley Kubrick. Esta película es una crítica central a un tipo de tratamiento, que son los tratamientos aversivos. En esa época, en los años 60 y 70, se puso muy de moda los tratamientos aversivos. ¿Qué es un tratamiento aversivo? Es lo que le hacen
Alex Delarge se llamaba el personaje, ¿no es cierto? Y la idea es que le van generando, lo que se hace concretamente es utilizar algún medicamento. En la película se utiliza apomorfina. La apomorfina es un medicamento que lo que hace es generar un tremendo estado de malestar a la persona, ¿no? Un estado de náuseas, vómitos. Se describe este estado como una sensación de muerte inminente, ¿no? La persona siente que se está muriendo, siente un calor interior, siente que sus palpitaciones, que su corazón se quiere salir, siente mareos, no puede sostenerse en pie, es decir, pierde el equilibrio, empieza a vomitar, se defeca, micciona, ¿no? Toda esa reacción producida por la apomorfina se la va asociando con lo que se quiere eliminar. En el caso de la película era básicamente el sexo, la violencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacían era ponerle apomorfina y exponerlo a escenas de violencia y de sexo. ¿Qué se logra con este tratamiento aversivo? Que llega un momento en que ya no le pones la apomorfina, pero en cuanto ve sexo o violencia, le pasa toda esta reacción, ¿no? Pierde el equilibrio, se cae, micciona, defeca, vomita, y esa sensación de muerte inminente, les decía, una sensación realmente horrorosa, ¿no? El problema, y eso es lo que muestra la película, es que no solo son sesiones prácticamente de tortura con el paciente, sino que lo peor es que con el tiempo este tratamiento no funciona. Y si ustedes han visto la película, al final él estaba exactamente igual que al principio, después de todo un proceso de tortura en el que casi se muere el personaje, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de este tipo de tratamientos es el disulfiram. El disulfiram se conoce comúnmente como antabús. No sé si han escuchado del antabús. Un tratamiento que en esa época se consideró tremendamente efectivo contra el alcoholismo. Lo que se hace es ponerle al alcohólico el disulfiram. Hay diferentes formas de administrar el disulfiram. Se le pone al alcohólico y el disulfiram interactúa con el alcohol produciendo una reacción muy similar a la que tenía el personaje en la película. Es decir, le pones el disulfiram, el alcohólico bebe y tiene toda esa reacción, ¿no? De vómitos, pierde el equilibrio, esa sensación de muerte inminente, o sea, una reacción horrible. La teoría dice que el alcohólico va a dejar de beber porque cada vez que bebe tiene esa reacción que es horrible y dura más o menos entre 1 y 3 horas esa sensación desagradable. Y la idea es dejarlo que sufra, ¿no? Después de varias sesiones, el alcohólico no quiere saber de alcohol porque sabe que bebe y va a sentir que se muere, ¿no? Suena muy efectivo y se ha usado muchos años el disulfiram para el alcoholismo. Sin embargo, no lo es porque, como les decía y como se ve en la película, un tiempo después uno se deshabitúa y puede llegar incluso a beber con el disulfiram o simplemente a dejar de usar el disulfiram. No lo puedes obligar a usar disulfiram, ¿no es cierto? Él puede dejar de usarlo y volver a beber. De ahí que no ha funcionado y no es un tratamiento que se utilice en la actualidad. Si funcionara, pues ya se habría resuelto, no habría alcohólicos, ¿no? Entonces, la idea es otra película, La Naranja Mecánica, que es una especie de protesta cinematográfica al maltrato al enfermo mental, ¿no? En la foto de la columna de la izquierda, en la foto superior, está un fotograma de la película Hombre mirando al sudeste. Es una película argentina que es una crítica directa a los manicomios y al maltrato del enfermo mental. Es una película difícil de encontrar, como todo el cine latinoamericano. No es muy buena película, pero sí, si alguien la ha visto o la quiere ver por curiosidad, es una crítica frontal al manicomio. Y los últimos dos fotogramas son de una película mucho más moderna, que la han debido ver, ¿no es cierto? La última del Joker, en la que se ve claramente lo que les estoy diciendo, ¿no es cierto? Desde el maltrato interpersonal que tenía con la trabajadora social cada vez que la visitaba, ¿no?
lo frustrante que resultaba para él ir al psiquiátrico, la forma en que lo trataban en el hospital psiquiátrico y la forma como termina al último en el hospital psiquiátrico, también con una camisa de fuerza, ¿no es cierto? Todo esto nos habla muy mal de la psiquiatría, ¿no es cierto? Nos da una imagen de que el psiquiatra es un ser horripilante, ¿no? Y de ahí también que nos llaman loqueros, ¿no? Porque viendo todo esto uno diría, ay Dios, yo ni loco ni loca soy psiquiatra, ¿no? Tiene que trabajar con todo este tipo de gente, haciendo todo este tipo de cosas que se ven en las películas, y es lo que aprendemos por cultura popular. Pero las cosas no son así, definitivamente, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Todo esto entonces es de la tendencia, les decía, antipsiquiátrica, es una crítica frontal a cómo se maneja todavía ahora la psiquiatría en muchos hospitales psiquiátricos. Eh, Veamos la segunda gran revolución de la psiquiatría. La segunda gran revolución de la psiquiatría son los psicofármacos. Los psicofármacos se han descubierto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Imagínense, si hablamos de historia, es más o menos reciente, y he puesto una lista acá de los años en los que se han descubierto algunos de los más importantes psicofármacos. Se ha descubierto accidentalmente prácticamente la acción antimaníaca del litio en 1949. Y es el primer psicofármaco que se ha descubierto durante muchísimos años, se ha utilizado el litio para el tratamiento sobre todo de la depresión y de la enfermedad bipolar. En la actualidad se usa muy poco el litio, en realidad solo se usa en Europa. Los europeos son muy afectos al carbonato de litio, pero en el resto del mundo casi no se utiliza. Acá en Bolivia prácticamente no lo utilizamos, prácticamente digo, hay algunos psiquiatras que sí lo utilizan, yo personalmente no lo hago, es un medicamento muy hepatotóxico, el daño hepático que causa es muy rápido y requiere controles de litemia, es decir, de litio en sangre, prácticamente 2 veces por semana. Tenemos un solo laboratorio que hace litemia por periodos y el costo es bien alto, así que es un tratamiento prácticamente imposible de administrar en una forma adecuada, y que prefiero no utilizarlo. Pero bueno, en 1952 se introduce clínicamente el uso de la clorpromacina como antipsicótico. La clorpromacina es un tranquilizante mayor y actualmente se sigue utilizando, es un medicamento muy efectivo, la clorpromacina es la madre de los neurolépticos. En 1954 se introduce el meprogramato para tratamiento de la depresión, medicamento que casi ya no se usa. El 55 se descubre la imipramina, que es uno de los mejores antidepresivos que han existido en la historia. En la actualidad hay mejores, de ahí que está en desuso la imipramina, pero todavía se usa para algunas circunstancias, ¿no? En 1957 se ha descubierto el uso psiquiátrico de la iproniazida. En 1960 se ha empezado con el clordiazepóxido, del que ha derivado el diazepam y luego todos los ansiolíticos benzodiazepínicos. Estos han sido los pasos fundamentales para el uso de los neurolépticos en psiquiatría. Y durante su aparición prácticamente todos han sido descubiertos de forma accidental, como ha sido el sildenafil, ¿no es cierto? El famoso Viagra se ha descubierto accidentalmente. Ustedes deben saber que se estaba trabajando con un vasodilatador para tratamiento de la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, y casualmente se descubrió que todos los pacientes con EPOC resultaban con unas erecciones formidables y duraderas. Entonces vieron que no funcionaba tanto para la EPOC como para la disfunción eréctil. Y ahí es que accidentalmente se descubre pues uno de los medicamentos que han revolucionado la medicina en los últimos años, ¿no? El sildenafil. He puesto fotogramas de una película que se llama Despertares, no sé si la han visto, y si no la han visto, Tarea también. Todas las películas son Tarea, lindas tareas, son muy buenas películas. Esta también es muy buena, con Robert De Niro y Robin Williams, que hace referencia al uso del levodopa para el tratamiento de la catatonía. Robert De Niro era un enfermo catatónico que tenía una catatonía post-encefalitis letárgica, esto en los años 60,
Y Robin Williams era un médico que estaba experimentando, probando diferentes medicamentos y logra controlar el estatus catatónico del paciente utilizando levodopa. En esta época la levodopa se utilizaba para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y lo que pensaba Robin Williams es que esta secuela era como un Parkinson residual que dejaba la encefalitis letárgica, y entonces le empieza a administrar levodopa como tratamiento del Parkinson y accidentalmente descubre un tratamiento excelente para el estatus catatónico, la esquizofrenia catatónica, que la vamos a estudiar mucho más adelante, ¿no? Es también accidental. En todos estos casos el uso era empírico. Se veía que los pacientes respondían muy bien a estos medicamentos, pero no se sabía el mecanismo por el que mejoraba el paciente, ¿no? Simplemente se empezaron a administrar porque se veían buenos resultados. Más adelante se descubrió que lo que hacían era modificar niveles neurotransmisionales y se empezó a entender el efecto de estos medicamentos. A partir de eso, del descubrimiento de su efecto sobre los niveles de los neurotransmisores, es que se empiezan a fabricar ya medicamentos específicamente dirigidos a la modificación de niveles de neurotransmisores en el cerebro. La tercera revolución de la psiquiatría, cabalmente, es el descubrimiento de los neurotransmisores y las bases biológicas de la conducta. Los neurotransmisores se descubren en general en el funcionamiento periférico y luego se va entendiendo que tienen funcionamiento en el sistema nervioso central vinculado a la conducta. El primer neurotransmisor que se descubrió fue la acetilcolina en 1921 y fue Otto Lewy quien la descubrió. En 1935 Vittorio Erspamer descubre la serotonina, a la que le llamó enteramina, puesto que descubrió este neurotransmisor en el páncreas. Y es el primero que describió, digamos, el funcionamiento pancreático a través de esta enteramina, que en principio era considerada simplemente una hormona, no un neurotransmisor. En 1946, von Euler descubrió la norepinefrina. En 1958, Arvid Carlsson y Niels Hilpert descubrieron la función de la dopamina como neurotransmisor. Y es en 1958 donde se empieza a entender que son los neurotransmisores los que van a modificar nuestra conducta y los que van a generar las enfermedades mentales. Y está la cuarta revolución de la psiquiatría, que es la psiquiatría social. La cuarta revolución de la psiquiatría se da a partir de una conferencia mundial sobre psiquiatría que se da en 1990 en la ciudad de Caracas, Venezuela, ¿no? En este año, a raíz de la motivación de muchos psiquiatras en el mundo, los psiquiatras prácticamente de todo el mundo a través de la Organización de la Salud deciden reunirse en Caracas para analizar el manejo psiquiátrico y estudiar qué es lo que se va a hacer a futuro con la psiquiatría. Afortunadamente, yo he asistido a la reunión de Caracas, he sido signatario de la resolución de Caracas, la declaración de Caracas, es decir, yo he firmado a nombre de la República, entonces éramos una república, la declaración de Caracas. ¿Y qué plantea la declaración de Caracas? Plantea básicamente dos políticas psiquiátricas para su implementación en todo el planeta. La primera política es la desmanicomialización de la psiquiatría. ¿Qué significa desmanicomialización? La desmanicomialización dice el manicomio, el hospital psiquiátrico deben desaparecer. No debe existir hospitales psiquiátricos en el mundo. Lo que debe existir, dice, es unidades de salud mental adjuntas a los hospitales de segundo y tercer nivel. Justamente lo que hacemos en el hospital de la universidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos una unidad de salud mental que está a mi cargo, pero definitivamente no somos un hospital psiquiátrico, es un hospital de segundo nivel, el hospital de la Universidad de Nuestra Señora de la Paz, ¿no es cierto? Pero este planteamiento es el mismo de Pinel, si se ponen a ver, ¿no? De la primera revolución de la psiquiatría, sin embargo actualizada, ¿no? Lo que dice
es que en el segundo paso debe haber una desconcentración de la atención psiquiátrica. Es decir, no debe haber hospital psiquiátrico, debe haber unidades de psiquiatría en los hospitales. ¿Y cuál es la idea? Que cuando un paciente, por ejemplo, un enfermo mental, se pone agresivo, por poner un ejemplo, y la indicación es internación, este paciente debe internarse en la unidad de salud mental del hospital de segundo o tercer nivel, ¿m? Hasta que se controle su agresividad. Eso implica unos días de tratamiento como máximo, ¿m? Y una vez que se ha controlado, este paciente debe ser devuelto a su área o a su distrito, donde debe hacer el seguimiento el psiquiatra de distrito. Ahí viene la desconcentración. En la actualidad, aún ahora, en nuestro país, la psiquiatría está demasiado concentrada. Si ustedes buscan psiquiatras, me refiero a los psiquiatras del Estado, ¿no? Pagados por el Estado, ¿dónde los van a buscar? Solo hay 3 lugares, no hay más. Uno es el psiquiátrico de la Caja, que está en la Villalobos, no sé si conocen, en Miraflores. El segundo es el psiquiátrico del Hospital de Clínicas. Y el tercero, el Hospital San Juan de Dios, que está en Irpavi 2. No hay más. ¿No? Es decir, no hay un psiquiatra en el Alto, por ejemplo. De hecho, tengo una colega que está poniendo una clínica en el Alto, está buscando un psiquiatra para el Alto, nadie quiere ir al Alto. ¿No? No hay psiquiatra en el Alto. No hay psiquiatra en, qué sé yo, en Achocalla, no hay psiquiatra, ni siquiera hay psiquiatra estatal, estoy hablando, ni siquiera hay psiquiatra estatal en Calacoto, ni en ningún lado, solo en esos 3 que he mencionado. Pero hay harto psiquiatra ahí, ¿no? Muchas veces en el hospital de clínicas hay 10 psiquiatras más 4 residentes y a veces hay 5 pacientes internados. O sea, a eso se refiere la desconcentración. La idea es, no debe haber esa concentración. Digamos, en el hospital de clínicas debería haber 3 psiquiatras, por poner un ejemplo, en la Caja de la Villalobos otros 3, en el San Juan de Dios, digamos 5, porque hay harto paciente, y el resto de los psiquiatras debería estar, no sé, pues uno en Vinotinto, uno en Achachicala, en el Alto por distritos, ¿no es cierto? Uno en Llojeta, bueno, ya estoy ahí, pero no soy del Estado, uno en Llojeta, no sé, en todo lado. De modo que internamos al paciente, controlamos la agresividad y lo derivamos al psiquiatra de su distrito, Cotauma, vamos a decir. ¿No? Esa es la idea de la desconcentración. Sin embargo, esto no ha llegado a aplicarse, por lo menos no en nuestro país. En otros países sí. En la Argentina hay prácticamente ciudades desmanicomializadas, quedan muy pocos hospitales psiquiátricos. En realidad en el mundo quedan muy pocos hospitales psiquiátricos como tales, ¿no? Ni siquiera acá el San Juan de Dios, ni el de Sucre, que todos tenemos la idea de que es manicomio, ya no funcionan así. Ningún hospital interna a un paciente por periodos prolongados. Máximo los tendrán un mes, así exagerando, y lo dan de alta, porque la idea es que viva en sociedad, ¿no? Justamente hay unas fotitos acá en la diapositiva de, por ejemplo, lo que es desmanicomialización y algunos slogans, digamos, ¿no? El encierro no cura, la vida en comunidad sí. Sin libertad no hay salud mental. Justamente haciendo referencia a que la internación daña mucho más de lo que puede ayudar al enfermo mental. Esto no se ha llegado a cumplir. Uno, por nuestras políticas nacionales. Yo he retornado de Caracas, les decía una vez que he firmado a nombre de la República la Declaración de Caracas y ustedes deben saber que cuando se firma un tratado internacional es ley. Entonces, en ese entonces era ley de la República y se tiene que cumplir, ¿no? Sin embargo, la política nacional tenía ya previsto la construcción del Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios. En ese entonces no había, ¿no? Y pues por una decisión política del gobierno de entonces se construyó un hospital de 300 camas. Ese es un error grave, puesto que creo que está en esta misma diapositiva. Si está en esta misma diapositiva, miren la última frase que sale de la Declaración de Caracas, dice: la salud mental de una sociedad es inversamente proporcional a su número de camas psiquiátricas. Eso quiere decir que cuanto más camas psiquiátricas tiene una ciudad, peor es su salud mental. Y justamente volviendo de firmar esto, se construye un hospital de 300 camas, que es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, cuestión política, ustedes saben. Tampoco se pudo hacer la desconcentración,
porque yo en ese entonces era jefe de salud mental del Ministerio de Salud y por eso fue a la Declaración de Caracas. Hice el proyecto de desconcentración y los psiquiatras de La Paz se enojaron conmigo al punto de que me declararon no grato en la Sociedad de Psiquiatría, porque dijeron, este doctor nos quiere sacar de nuestros trabajos y nos quiere mandar a zonas marginales, y nadie quería moverse del psiquiátrico, ¿no? Entonces me sacaron de la Sociedad de Psiquiatría y yo me salí gustoso, ¿no es cierto? Nunca me ha dado nada a la Sociedad de Psiquiatría. Luego me invitaron a volver, no volví, ¿no? No soy miembro de la Sociedad de Psiquiatría, ni me interesa serio. Soy parte de la antipsiquiatría en todo caso y estoy en contra de toda esa idea que tienen de encerrar al enfermo mental, ¿no? Y entonces está la quinta revolución de la psiquiatría, que es la psiquiatría de enlace. La psiquiatría de enlace, y está la definición ahí, la voy a leer, dice, es el conjunto de actividades clínicas, de investigación, educación y de difusión desarrolladas por un servicio de psiquiatría de un hospital general, en una relación combinada con otros grupos o departamentos de diferentes especialidades médicas, con el propósito de diseñar programas y estrategias clínicas capaces de optimizar el manejo integral de los problemas médicos. Edward G. Billings en 1939 creó la primera unidad de psiquiatría de enlace en el Hospital General de la Universidad de Colorado en Denver. Si bien es una tendencia antigua, 1939, la primera unidad de psiquiatría de enlace, no es algo que se haya estabilizado por completo, toda vez que les decía, lamentablemente, la mayoría de los psiquiatras les gusta continuar encerrados en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Sin embargo, la psiquiatría de enlace es la que practicamos en el hospital de nuestra universidad, por ejemplo. Si ustedes se ponen a pensar, al hospital de nuestra universidad, a la unidad de psiquiatría, no llegan enfermos pues agresivos, no llegan locos traídos amarrados, ¿no? Con camisas de fuerza, no se atiende ese tipo de pacientes. Ese tipo de pacientes es para unidad de psiquiatría específicamente. La nuestra es una unidad de salud mental. ¿Qué tipo de pacientes atendemos? De inicio, pacientes con enfermedades mentales mucho más frecuentes, como son la depresión, la ansiedad, problemas de adaptación, ¿no es cierto? Por ejemplo, un problema bastante frecuente es algunas fobias, como el pánico escénico, es decir, la dificultad de exponer, por ejemplo, ¿no? Atiendo muchísimos compañeros de la universidad con este tipo de problemas y pacientes obviamente externos también. Pero sobre todo atendemos pacientes con otro tipo de enfermedades que requieren la concurrencia del psiquiatra. Voy a poner solo un par de ejemplos. Hace ya muchos años, cuando empezamos con la unidad de salud mental en el hospital, hicimos una interconsulta con el doctor Botello, que tenía una paciente con diabetes y que no había forma de bajar su glicemia, no respondía a los hipoglicemiantes, no había forma de controlar su glicemia. Y al doctor Botello, con muy buen criterio, se le ocurre la idea de que aquí tiene que haber un componente emocional que está bloqueando la acción de los medicamentos. Entonces hacemos una interconsulta y estudiando o haciendo un diagnóstico a la paciente encontramos que tiene una depresión sintomática que lo que está haciendo es agravar el cuadro de base que es la diabetes. Si empezamos un tratamiento antidepresivo y se logra controlar su diabetes, ¿no? Algo muy parecido sucedió con el doctor Urquizo y un paciente con hipertensión arterial que no respondía a los tratamientos y que con un tratamiento psiquiátrico ha empezado a responder y se ha controlado perfectamente su presión. Entonces, la idea de la psiquiatría de enlace es esa, y por eso se llama de enlace, porque enlaza con otras especialidades a fin de tratar problemas no específicamente psiquiátricos, sino concomitantemente psiquiátricos con otro tipo de patologías, ¿no? Esta es, digamos, la psiquiatría moderna y es la psiquiatría no de hospital psiquiátrico. Podríamos decir entonces que podemos dividir la psiquiatría en dos. La psiquiatría de hospital psiquiátrico, que es la que se cumple, digamos, en el psiquiátrico de Irpavi, y la psiquiatría de enlace, que es la psiquiatría que se ejerce en hospitales de segundo y tercer nivel, como la unidad que tenemos
en el hospital de la universidad, ¿no? Entonces, ahí el paciente, toda vez que tiene riesgo para su integridad o para la integridad de los demás, debe internarse, digamos, en un hospital psiquiátrico. No en nuestro hospital, por ejemplo, porque no tenemos los recursos de cuidado. Por ejemplo, para un paciente suicida, no podemos internarlo en nuestro hospital. De hecho, 2 veces se ha cometido el error de internar pacientes con ideación suicida y casi se nos matan. No sé si ustedes han sabido, hace unos años se lanzó un ñato del 4º piso y cayó sobre el laboratorio. ¿El laboratorio de qué es? El que está al subir las gradas. De microbiología, creo. Bueno, cayó sobre el laboratorio, más bien no mató a nadie ni se mató, ¿no? Quedó perfecto el hombre. Pero ¿qué pasó? Se internó y él lo que quería era suicidarse. El médico de guardia lo internó. Y cuando me avisaron ya se había tirado. Entonces después vino tremenda reprimenda al médico de guardia, ¿no es cierto? No tenemos las condiciones para cuidar ese tipo de pacientes. El paciente que tiene su integridad o la de los demás en riesgo debe ir a hospital psiquiátrico. Tenemos otro caso de un paciente que no les diré quién lo internó, porque lo conocen, pero lo internó y me avisaron a internar a un paciente y le pregunté al médico de guardia, ¿has indagado ideación suicida? Pues estaba muy deprimido y me dice, sí, está con ideación suicida. Fui volando, que estaba muy cerquita, y lo agarramos al paciente subiéndose a la ventana. Son 2 anécdotas por las que hay una diferencia de tratamiento. Ese paciente debe ir por lo menos hasta que se compense la ideación suicida al hospital psiquiátrico, digamos a IRPAVI o al del hospital de clínicas. Una vez que se ha controlado, pues lo vamos a nosotros a seguir, hacer el seguimiento ya como psiquiatra de distrito, en este caso, ¿de qué distrito somos? Cotauma, creo, ¿no? Bueno, no estamos distritados tampoco, de ahí que no sé ni de qué distrito somos, pero es lo que correspondería. Un paciente, tampoco es bueno lo inverso, o sea, tratar a un paciente con una depresión en hospital psiquiátrico, ¿no? Porque el medio del hospital psiquiátrico va a ser mucho peor, le va a hacer mucho más daño. Entonces, son 2 ámbitos bien distintos de trabajo del psiquiatra, ¿no es cierto? Yo he trabajado antes en hospital psiquiátrico, pero hace muchos años que no trabajo en hospital psiquiátrico, yo hago psiquiatría de enlace, que es otro tipo de psiquiatría, como pueden ver. Listo, con eso creo que hemos terminado, hemos terminado este tema. Preguntas, dudas, curiosidad. La próxima vamos a empezar ya a hablar de psicosis. ¿Nada? ¿Muy claro? Bueno, antes de olvidarme, les voy a poner ahorita mismo la diapositiva en el tablón, o las diapositivas, porque hay muchas fechas y cosas que vale la pena tenerlas, ¿no es cierto? Nos vemos el miércoles próximo. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.